En el ámbito científico hay un tema que está muy de moda y es la neurociencia, ¿no? ¿Qué es eso de la neurociencia? Pues es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso y su estructura y sus funciones, ¿no? De un tiempo para acá se ha podido hacer experimentos y se ha podido hacer mucho más ciencia en cuanto a ese funcionamiento. Y en los últimos años ha habido unos aportes muy interesantes acerca de la comprensión de cómo funciona el cerebro, ¿no? De cómo Dios creó nuestro cerebro, cómo lo formó de una manera específica para que funcione de cierta manera. Pero como es costumbre, cada vez que el hombre caído ve la perfección de Dios, en vez de caer de rodillas ante Dios y decir, wow, ¿cierto? Tremendo cómo funciona esto, cómo creaste esto tan hermoso. El hombre que es pecador y rebelde, ¿cómo toma esos descubrimientos? Siempre los usa más bien para hablar en contra de Dios, ¿cierto? Para negar la existencia de Dios, para atacar a Dios, esa es la realidad, ¿no? Y comprender un poco mejor la perfección del funcionamiento del cerebro no despertó la admiración en estas personas hacia el Creador, sino que el mundo usó ese descubrimiento para, de manera absurda, negar la existencia de Dios, ¿no? Como siempre. Y fue así como hace algunos años salió la noticia de que la neurociencia había descubierto que Dios es un producto de nuestra imaginación, que solamente está en nuestro cerebro. Ese era el titular, ¿no? La neurociencia descubre que Dios está en la cabeza de la gente, nada más, ¿sí? Eso decían ellos, obviamente. Y de nuevo el sistema de este mundo, usando la ciencia como excusa, pues lo que hace es atacar a Dios, lo que hace es negar la existencia de Dios. Como cuando dijo que había comprobado, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿cierto? Cuando dijo que tenía pruebas de que eso había sido así, o cuando dijo que había encontrado los restos óseos del Señor Jesucristo, ¿cierto? O cualquier cantidad de cosas que ha sacado la ciencia para decir Dios no existe. Son noticias falsas que en realidad no tienen nada de ciencia. Si alguno leyó ese titular de la neurociencia, con solo leerlo uno se da cuenta de los argumentos tan vacíos, tan huecos que tienen esas noticias que no son más que espectáculo, ¿no? El verdadero problema del mundo no es que no pueda creer en Dios, ¿cierto? Porque la Biblia nos enseña que todos tenemos conciencia de Dios y la misma vida, porque cuando el más ateo de los ateos está en problemas verdaderamente graves, ¿qué es lo que hace? Clamar a Dios, ¿cierto? Porque al fin y al cabo todos tenemos esa conciencia de que hay un Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces y por qué la ciencia siempre es usada para estas cosas? Por la lucha incesante del hombre que está caído desde Adán y Eva, ¿cierto? Por negar al Creador y que en realidad esconde un profundo rechazo hacia su soberanía, ¿no? O sea, el hombre no puede con el hecho de que hay un soberano que rige el universo, ¿no? Que tiene el control de todo y que un día nos va a juzgar. Con eso no puede el mundo. Entonces, ¿qué hace para controvertir esto? Pues negar la existencia de ese Dios, de ese soberano, ¿no? El verdadero problema del hombre no es que no pueda creer, sino que no quiere creer, ¿cierto? El hombre niega a Dios no porque no crea que existe, sino porque no quiere que exista, ¿cierto? No quiere que haya un juez que le esté diciendo cómo tiene que vivir. ¿Por qué? Porque ama su pecado. Porque sabe que ese Dios soberano un día va a juzgar a todos los hombres, ¿cierto? A los vivos y a los muertos, dice la palabra. Pero eso es lo que pasa en el mundo. Pero yo les pregunto, ¿será que la iglesia también tiene problemas con la soberanía de Dios? ¿Será que a la iglesia también nos cuesta aceptar la soberanía de Dios? Claro que sí, la respuesta es que sí. Aunque parezca irónico, la verdad es que muchos cristianos, que profesan ser cristianos más bien, se acercan a Dios no precisamente porque crean en Dios y porque le acepten como el soberano, sino por las bendiciones, ¿no? Por lo que Dios les puede dar. Entonces hay mucha gente en la iglesia cristiana que lo único que busca es que Dios les prospere, les ayude, les bendiga, les guarde, pero en realidad no temen a Dios, no les interesa a Dios, ni mucho menos su soberanía, ¿no? Y cuando hablamos de las doctrinas cristianas, las más difíciles de aceptar, miren esto tan tremendo, las más difíciles de aceptar entre los creyentes son las que tienen que ver con la soberanía de Dios. Es decir, Dios es el que rige el destino de todos.
esa parte hay muchos cristianos que no la pueden aceptar. Por eso esas doctrinas de la soberanía de Dios son las más difíciles de aceptar, ¿no? Y el texto que vamos a estudiar hoy nos habla acerca de una de esas doctrinas que ensalzan la soberanía de Dios, y es la doctrina de la elección soberana, ¿no? La doctrina de la elección soberana. De esa doctrina vamos a hablar hoy. Y como vimos anteriormente, la cultura pagana en la ciudad de Éfeso, pues estaba afectando a la iglesia, ¿no? Siempre la cultura afecta a la iglesia, aunque lo neguemos, aunque digamos, no, yo no me dejo afectar. La realidad es que sí, nos afecta y bastante, ¿no? Y eso estaba pasando en Éfeso, ¿no? Estaba afectando la cultura de la ciudad de Éfeso, estaba afectando el sentido de la iglesia, su identidad y su propósito. Y para el apóstol era muy importante tocar este tema de la elección, con la esperanza de que ese tema, que es muy importante para cada creyente, pues volviera el corazón de la iglesia a su identidad, a su propósito, a aquello para lo cual Dios la llamó, ¿no? Y también va a ser un tema muy importante para nosotros, la iglesia moderna, que también nos hemos dejado afectar por el paganismo en cuanto a nuestro sentido de pertenencia, a nuestra identidad, a nuestro propósito, y también doctrinalmente, porque muchos creyentes se han vuelto humanistas, totalmente contrarios a la soberanía de Dios, y resisten a cualquier doctrina que tenga que ver con la soberanía de Dios. Así que este estudio va a ser muy importante también para nosotros. Y continuamos hoy con esta serie expositiva de las epístolas de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Tenemos un lema que es: en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra tercera enseñanza, que se titula Escogidos para Dios. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a estudiar esos tres textos y continuamos con este precioso estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y hemos dicho que el tema central de esta carta es la iglesia en Cristo, ¿no? La iglesia en Cristo. Y estamos estudiando la primera parte, que dijimos que es muy doctrinal, que nos habla de Dios, de su plan eterno de redención, y más específicamente de Cristo el Salvador y de los privilegios que tenemos nosotros los creyentes por estar en Él. Dijimos que el apóstol Pablo comienza hablándonos de 9 privilegios, ¿no? 9 privilegios. Hemos dicho que son 9 privilegios, y el domingo pasado comenzamos con el primero. ¿Ustedes recuerdan cuál era el privilegio que vimos hace 8 días? Que estamos plenamente bendecidos. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Aunque nuestra percepción por causa de la mundanalidad que tenemos en la cabeza nos traiciona y terminamos diciendo que Dios no nos bendice, la realidad es que la Biblia nos enseña que nosotros estamos plenamente bendecidos en Cristo. Y en el estudio de hoy vamos a hablar del segundo de esos privilegios, que es la elección. Y en los versículos que nos corresponde estudiar hoy, el apóstol nos va a enseñar 5 cosas que son importantes acerca de la elección. 5 cosas. Por eso vamos a comenzar ya, porque tenemos 5 puntos hoy, ¿no? Y lo primero que vemos en esta enseñanza es el tiempo. Miren todo lo que habla el apóstol Pablo acerca de la elección aquí en estos 3 versículos, ¿no? Dice, primero nos habla del tiempo. Efesios 1:4 comienza de esa manera, hablándonos del tiempo. El versículo 4, el apóstol comienza declarando enfáticamente que los creyentes fuimos escogidos por Dios. Así que si alguna persona tiene problemas con la doctrina de la elección, si alguien dice que Dios no nos eligió, pues no está levantándose o hablando en contra de lo que dice el pastor, ¿cierto? Sino de lo que dice ¿quién? Dios, la palabra. El texto dice que Dios nos eligió. La doctrina de la elección es bíblica.
Ningún cristiano debería estar en contra de esta doctrina. Sin embargo, son muchos los que no creen en la doctrina de la elección, ¿no? Si resistimos a esta doctrina, estaríamos resistiendo al Espíritu Santo, que es el que inspiró este texto, donde el apóstol Pablo dice que Él nos eligió en Cristo. Y es de resaltar que aquí de nuevo el apóstol habla en tiempo pasado. Yo les invito a que en todo este texto que vamos a ver, por lo menos en este primer capítulo, veamos los tiempos que habla el apóstol, ¿no? Aquí vuelve y habla en tiempo pasado, dándonos a entender que la elección, al igual que la bendición de hace 8 días que vimos, pues es algo que ya se efectuó, ¿no? Y específicamente afirma que se efectuó en Cristo, ¿no? Dice en Él. Esa es dos palabras que va a estar usando continuamente el apóstol, que repite constantemente en esta epístola y que nos recuerdan que todas las gracias que tenemos los creyentes, las tenemos ¿en quién? En Cristo. Fuera de Cristo, ¿qué pasaría? No las tenemos. Por eso ustedes siempre deben pensar cuando le dicen a uno, y las personas que no están en Cristo, los que creen en Buda o cualquier otra deidad, ¿se salvan o no se salvan? ¿Cierto? Pues la respuesta bíblica está dada, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? No. Solamente hay salvación ¿en quién? En Cristo. Y todos los privilegios los tenemos es en Cristo. Pero ¿en qué momento se dio esa elección? ¿Qué dice el texto? El texto lo dice muy claramente, ¿cierto? Algunos piensan que Dios está en su trono mirando hacia la tierra, mirando a ver quién es juicioso, quién se porta bien, quién es así como disciplinadito, ¿sí? Y entonces dice, voy a elegir a este, ¿cierto? A aquel voy a elegir, ¿cierto? Como si Dios estuviera ahora en su trono escogiendo a la gente. Pero este texto del apóstol Pablo nos cambia la manera de pensar y nos muestra que esa no es un pensamiento bíblico, ¿no? El pensar que Dios está eligiendo ahorita. ¿Por qué? Porque las escrituras nos muestran que Dios no está escogiendo ya, sino que Él en el pasado ya escogió, ¿cierto? Hubo un momento en el que Él escogió. El apóstol dice claramente que esa elección ocurrió antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que hubiese día y noche, antes de que hubiesen planetas aquí en todo este sistema solar, antes de poner al hombre en el huerto, allí a Adán y a Eva, antes de todo eso, Dios ya había escogido. Y Pablo nos está enseñando que antes de que el tiempo empezara a correr, recordemos que el tiempo empieza cuando Dios crea el cielo, el sol, ¿cierto? Y Él dice, y fue la tarde y la mañana de un día. El tiempo empezó a correr ahí, pero antes de que hubiese tiempo, ¿cierto? Antes de que arrancara el reloj, en la eternidad Dios, por su soberanía, había escogido una iglesia en Cristo. Y recordemos que en el versículo 13 el apóstol ya nos venía hablando de los lugares celestiales, del decreto de Dios, en el cual Él nos bendijo. Y ahora en este versículo 4 nos dice que es en ese mismo decreto soberano de Dios en la eternidad, en el plan eterno de redención en Cristo, que todos los creyentes fuimos también elegidos para Dios. Y eso es precioso. Estas palabras del apóstol fueron escritas con la intención de hacer reflexionar a sus receptores, que eran la iglesia en Éfeso, que a causa del paganismo de su cultura estaban perdiendo su identidad como iglesia, como pueblo especial de Dios, su identidad como pueblo santo, su propósito de glorificar a Dios. Los creyentes de Éfeso necesitaban comprender o recordar, más bien porque Dios ya les había enseñado por el apóstol, pero necesitaban recordar que ellos eran diferentes al mundo, que ellos habían sido elegidos desde la eternidad para Dios. Y déjeme decirle algo, si usted es creyente, es porque Dios lo eligió ¿desde cuándo? Desde la eternidad, ¿cierto? Dios ya nos había marcado en su propósito eterno, ¿no? Y algunos de nosotros pueden tener una historia pasada muy terrible, que uno decía, yo nunca seré cristiano, ¿cierto? Pero cuando Dios tiene marcado una persona, un día, una fecha, pues ese día Dios va a salvar a esta persona, ¿cierto? Por más obstinado, por más rebelde que sea su corazón. Y es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí. Y de la misma manera la iglesia moderna, que también se ha dejado afectar por la cultura del mundo, por todas estas ideologías de turno,
que abraza fácilmente toda ocurrencia del sistema de este mundo, que a veces no solamente se identifica, sino que termina luchando en favor de todo lo que el príncipe de este mundo saca nuevo, todas esas cosas novedosas, pues necesita recordar que es de Cristo, que ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo, que tiene un Señor, que tiene un dueño, que tiene un Dios. Necesitamos recordar que somos elegidos por Dios. Dios nos ha elegido en Cristo desde antes de comenzar todo esto, ¿no? Ahora, lo segundo que encontramos allí en ese texto, que tiene que ver mucho con este primer punto, es la razón, ¿no? Primero hablamos del tiempo, ahora hablamos de la razón. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros fuimos elegidos, ¿no? El texto es muy claro y el apóstol Pablo no solo dice que fuimos escogidos, sino también nos dice el para qué. Y este es un asunto bien importante para nosotros como creyentes. Obviamente, dentro del contexto, nos está hablando de la salvación. Así que fuimos elegidos para ser salvos, obviamente, ¿cierto? Hemos sido elegidos para ser salvos, porque él está hablando de la salvación, ¿no? Pero el apóstol no dice así precisamente en el texto. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Él dice que fuimos elegidos para que fuésemos santos, ¿y qué más? Y sin mancha. Y esta frase nos habla de dos aspectos que son importantes para nuestra salvación y que siempre deben estar juntos. ¿Cuáles son? Uno es que fuimos elegidos para ser justificados, ¿no? Para ser justificados, para ser santos y sin mancha delante de Dios, nos habla de la justificación, ¿no? Y la justificación es un veredicto judicial, por medio del cual somos perdonados y somos hechos perfectos en justicia ante Dios. La justificación ocurre en el momento que una persona es salvada por Dios en Cristo. En ese momento hay un veredicto judicial que dice: Jesús pagó, este hombre debía, pero ya no debe nada. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. ¿Cuántas veces ocurre la justificación en un creyente? Una vez para siempre, ¿cierto? Una vez para siempre y ya. Cuando una persona es salvada por Dios, es justificada en Cristo, una vez para siempre, de tal manera que, como dice el texto, ahora somos santos y sin mancha delante de Dios. Miren que no tiene que ver con lo que usted está haciendo, tiene que ver con lo que Cristo hizo. Cuando usted viene delante de la presencia del Señor, Dios lo ve como dice el texto, santo y sin mancha. Hebreos 10:14 lo dice claramente. Dice, Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre a los santificados. Y recordemos que aquí están hablando de la justificación. No quiere decir que nos hizo perfectos en nuestra práctica, ¿no? Porque en nuestra práctica, ¿pecamos o no? Claro que sí. Pero lo que está hablando es de la justificación. Delante de Dios hemos sido hechos perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, para nosotros los pecadores esto es maravilloso. Saber que fuimos elegidos en Cristo para ser justificados delante de Dios, eso es glorioso, ¿no creen ustedes? Eso es tener garantizada nuestra salvación. Eso es poder morirnos con la tranquilidad de haber sido perdonados. Sin embargo, cuando se habla de la elección para salvación por la fe en Cristo, pues la gente siempre se enfoca en esto, ¿no? Siempre se enfoca exclusivamente en la justificación, como si ser cristiano fuese simplemente ser justificado, ¿no? Como si ser cristiano fuese simplemente que ya no vamos a ir al infierno por nuestros pecados y que nos espera la vida eterna. Pero yo les pregunto, ¿ser cristiano es solamente eso? ¿Solamente la justificación? ¿O hay mucho más en la salvación? Hay mucho más. Este texto nos recuerda que fuimos elegidos también para santificación, que es un proceso por el cual los creyentes somos transformados a la imagen de Cristo. Miren lo interesante. Cuando habla de la razón de la elección, el apóstol no solo apunta a nuestro destino eterno, que es el cielo, sino también al camino que vamos a transitar aquí los creyentes, que es lo que la Biblia llama el camino de santificación, ¿no?
Vamos a tener que pasar un camino de santificación. No fuimos elegidos solamente para ser justificados e ir al cielo, sino también fuimos elegidos para ser santos, y esa palabra santos aquí significa apartado para Dios. Fuimos elegidos para ser un pueblo diferente, distinto de todo lo profano, es lo que quiere decir el texto. Así que Dios es santo, su naturaleza obviamente es santa, y ha escogido un pueblo para sí. Y a diferencia, mis hermanos, de la justificación, que es un veredicto judicial que ocurre una vez para siempre, la santificación es un proceso que empieza con la regeneración y dura toda la vida, ¿no? La justificación ocurrió al comienzo de nuestra conversión, pero la santificación comenzó con la regeneración y continúa hasta el último día de nuestras vidas. En la santificación, Dios por su palabra y por su espíritu nos va limpiando de nuestra vida de pecado, de nuestras prácticas contrarias a la voluntad de Dios, y nos va haciendo cada día más semejantes a Cristo. Esa es la verdad acerca de la santificación. Así que la razón de nuestra elección no es solamente algo que va a pasar en la eternidad como muchos esperan, ¿cierto? Muchos dicen soy salvo y entonces voy a ir al cielo, ¿cierto? Al final cuando muera. Y eso es todo. No. La razón de nuestra elección no es solamente algo que va a pasar en la eternidad, sino que también es algo que está pasando ya en nuestra realidad presente. Y es la transformación que Dios está obrando en nosotros por su Espíritu y su palabra para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miren lo mal que interpretamos nosotros la Biblia muchas veces, lo mal que la entendemos. Porque la mayoría lee este pasaje y lo interpreta como si dijera que todas las cosas van a ayudar para que finalmente todo salga como Él quiere, ¿no? Entonces todo va a salir bien como yo quiero, ¿cierto? Pero el texto no dice eso, ¿no? El texto dice que todas las cosas ayudan a nuestro bien conforme al propósito de ¿quién? Conforme al propósito de Dios, que es hacernos semejantes a la imagen de su Hijo. Dios no está empeñado en que usted sea millonario, como dicen los apóstatas. En realidad Dios está empeñado en hacerle a usted como Cristo. Y todas las cosas que pasan en su vida, le gusten o no le gusten, van a ayudar con ese propósito. Dios lo está formando a usted en semejanza de su Hijo. Y es lo que la Biblia promete en ese texto, ¿cierto? Miren cómo ese es uno de los textos preferidos de la iglesia, pero seguramente si la mayoría de los que lo prefieren lo entendieran de verdad, pues dejarían de citarlo, ¿no? Porque dirían, no, yo no quiero eso, ¿cierto? Pero es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios nos está formando a la imagen de Cristo. Y eso implica muchas veces dificultades, ¿no creen ustedes? Eso implica que no todo lo que usted quiere, Dios se lo entregue. Eso implica que no todo lo que a usted le gusta sea lo que pasa en su vida. La iglesia de Éfeso necesitaba recordar que Dios la eligió no solo para ser justificada, para vida eterna, sino también fue elegida para santificación, para ser un pueblo distinto a la cultura pagana que vivían en ese tiempo tan idólatra y que les estaba desviando. Y eso aplica también para nosotros, la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia moderna ya no busca ser diferente al mundo, ¿sí se han dado cuenta? Porque santo es ser diferente. Pero la iglesia de Cristo, hoy la moderna, ¿qué busca? ¿Ser diferente al mundo? Al revés, cada vez parecernos más, ¿no? Queremos imitar su manera de ser, de pensar, queremos vivir como ellos, ¿no? Queremos como difuminar, como disimular la diferencia que hay entre el creyente y el no creyente. Queremos pasar desapercibidos, como diciendo, nosotros también somos normales, ¿cierto? Pero Dios en su palabra no nos manda a disimular esa diferencia, todo lo contrario.
Él nos manda a marcar esa diferencia, nos llama a ser distintos. Primero en los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo, miren lo que dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, el cristiano hoy en día no quiere ser diferente, más bien quiere parecerse al mundo. Y para disimular esas diferencias, lo que hace es aceptar un poco de prácticas que son contrarias a la ley de Dios. Pero en este texto es claro el Señor. Y si eres cristiano, debes saber que has sido elegido para santificación, para ser diferente al hombre pecador, para vivir en contravía al sistema de este mundo, para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo tercero que encontramos aquí en este texto es el método, ¿no? Ese método que Dios usó en la en la elección de su pueblo. Y en el versículo 5 vemos cómo hizo esto de la elección, la forma en que procedió Dios en la elección, el método. ¿Cómo dicen las dos primeras palabras del versículo 5? ¿Cómo dicen? En amor, ¿cierto? Primeramente dice que esa elección fue, ¿en qué? En amor. O como otras traducciones lo dicen, por amor. Y si consideramos lo que la Biblia dice acerca de la salvación, pues vemos que de principio a fin, Dios ejecuta su plan eterno de redención por amor. Por ejemplo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre el amor va a estar allí en el plan de redención. Miren que Dios obra por amor. Pero el texto también dice: habiéndonos predestinado, dice así el texto, predestinado. Y aquí el apóstol toca un importante tema, una doctrina importante de la fe, que es la predestinación. Otra doctrina de la soberanía de Dios, que muchas personas no gustan de ella, ¿no? Dios escogió en amor predestinando, es lo que dice el texto. Dios escogió en amor predestinándonos. Y la palabra significa, esa palabra predestinación, predestinándonos, significa darnos un destino de antemano. Eso significa ser predestinados. Darnos un destino de antemano. Dios marcó de antemano con cierto destino a sus hijos, a su iglesia. Y aquí vemos que la predestinación nos conecta de nuevo con el decreto de Dios, del que hablábamos hace 8 días. Porque manifiesta la existencia de un plan, de un propósito divino garantizado para todos los creyentes. Miren, esto ya, el fin de la historia Dios ya la conocía desde el principio, porque Él la planeó así. Dios planificó todo esto que está pasando. Y aquí vemos que la predestinación hace parte de ese decreto de Dios, de lo que Dios decretó al comienzo. Recordemos que antes de comenzar todo, Dios hizo un decreto. Pues esa predestinación está allí dentro de ese decreto. Y la pregunta es, ¿cuál es ese destino para el que Dios nos marcó? ¿Cuál es ese destino que Dios puso de antemano allí en su decreto? ¿No? El apóstol dice en el versículo 5 que el destino era ¿cuál? La adopción, ¿no? Dice que nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados, ¿no? El destino era la adopción. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Y cuando examinamos la ley romana que regía los tiempos del apóstol, y cuando escribe esta carta, pues los hijos adoptivos de los ciudadanos romanos, pues tenían los mismos derechos que los hijos naturales. Los mismos derechos. Así hayan sido esclavos antes de ser adoptados. Cuando una persona era adoptada como hijo, recibía todos los derechos de un hijo natural, ¿no? Y Pablo lo que hace aquí es usar esa figura
para mostrarnos la naturaleza de la relación de los creyentes con Dios. Nosotros somos hijos adoptados con todos los derechos naturales, ¿cierto? Y por la gracia de la adopción, los creyentes disfrutamos de las libertades y privilegios de ser contados como hijos de Dios. Tenemos acceso al trono de nuestro Padre, ¿cierto? ¿Cómo dice la Biblia que podemos entrar al trono del Padre nosotros sus hijos? ¿Cómo dice? ¿En temor? Dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque somos hijos. Hemos recibido el espíritu de adopción que clama en nosotros, Abba Padre. Nosotros nos acercamos y podemos decirle a Dios, Padre nuestro, ¿cierto? Dios nos cuida, Dios nos protege, nos provee, nos ayuda como hijos. Nosotros somos hijos y Él nos ayuda, nos sostiene, está con nosotros, pero también nos corrige, nos disciplina, porque Él es un Padre amoroso, ¿cierto? Y Dios al hijo que ama, corrige y disciplina. Entonces miren los privilegios que tenemos por estar en Él. Para eso fuimos nosotros predestinados, para ser adoptados hijos de Dios. Ahora la Biblia muestra claramente que después de la caída, el hombre es esclavo del pecado, ¿sí o no? Es esclavo del pecado, es enemigo de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Incluso la Biblia habla de los no salvos como hijos de Satanás que quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Así dice la Biblia. Nosotros podemos disfrazarlo de otra manera, verlo de una manera romántica, pero la realidad es que cuando una persona no está en Cristo es un hijo del diablo. Así dice la Biblia. Y son precisamente los hombres caídos que, siguiendo al príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo según la Biblia? Satanás. Pues conforman lo que nosotros llamamos el sistema de este mundo, que obviamente pues es contrario a Dios. Si el príncipe es Satanás y sus siervos son los hombres pecadores, pues imagínense lo que es el sistema de este mundo, ¿no? Un sistema es un conjunto de reglas o principios estructurados, entrelazados entre sí. Y cuando nosotros hablamos del sistema de este mundo, obviamente estamos hablando de ese sistema que es contrario a Dios y comprende diferentes áreas, ¿no? De la vida, de la sociedad, como el gobierno, la religión, la cultura, entre otros, ¿no? El sistema de este mundo está metido en todo. Y Éfeso es un claro ejemplo de lo que es el sistema de este mundo, ¿no? ¿Qué había en Éfeso? Según lo que ya estudiamos, ¿recuerdan? Habían religiones falsas, había idolatría, había ideologías contrarias a la ley de Dios, había un enfoque pecaminoso, corrupto y rebelde con respecto a la familia, la iglesia y el Estado. Y todo eso hace parte de lo que es el sistema de este mundo. Y aunque seguramente la iglesia de Éfeso ya conocía muchas de las doctrinas que Pablo le está enseñando aquí, porque recordemos que Pablo duró 2 años entre ellos, seguramente ya les había hablado de la elección, ¿no creen ustedes? Seguramente ya conocían todos estos textos, pero él está recordando, ¿no? Aunque ellos ya habían escuchado lo que Pablo les está hablando aquí, para el apóstol era importante recordarles de nuevo todo esto, con la intención de que la iglesia recobrara su identidad como pueblo de Dios. Mis hermanos, a nosotros los creyentes se nos olvida nuestra realidad. Vivimos tan metidos en nuestro mundo que se nos olvida lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Y los creyentes de Éfeso debían recordar que en medio de un mundo de esclavos del pecado, de muertos, de enemigos de Dios, de hijos de Satanás, ellos eran un pueblo diferente. Ellos habían sido predestinados para ser hijos de Dios aún antes de ser creados. Hermanos, que el mundo sea abortista, que el mundo sea machista, feminista, nihilista, anarquista y todos los istas que quieran, ¿no? Que intente cambiar el orden y el diseño de Dios, que se revuelque como animales en medio de su pecado y su libertinaje sexual. Eso ha sido y es normal en toda la historia, ¿no creen ustedes? Toda la historia ha sido igual. Hoy en día nos escandalizamos por todo esto, pero hace unos años era lo mismo, ¿no? Eso es normal. ¿Por qué? Porque esos son ellos. Son hijos de su padre, como dijo Jesús, de su padre el diablo. Pero la iglesia que Dios escogió es santa.
Es un pueblo conformado por hijos e hijas de Dios que están llamados a vivir según el orden y el diseño de Dios, que se gobiernan por la palabra de Dios, que buscan honrar y glorificar a Dios el Padre. Y si usted es un cristiano, pero está inmerso en las ideologías o el estilo de vida del mundo, el Señor le llama, como en las Escrituras, y le dice: salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Así dice la Biblia. Si usted está metido en ese mundo, Dios le está diciendo: salga de en medio de ellos. Si usted es un hijo de Dios, ¿qué hace metido en ese mundo? Si usted es un hijo de Dios, ¿por qué vive como el mundo? Si usted viene a una iglesia y participa de la palabra de Dios, ¿por qué vive como el mundo? La Biblia nos llama a ser un pueblo santo, un pueblo diferente en medio de todo este pecado que hay aquí en la tierra. Dios nos llama a ser diferentes. Lo cuarto que nos enseña el apóstol en este texto es el motivo. ¿Cuál es el motivo para que Dios nos escogiera? Miren lo que dice la parte final del versículo 5. Allí en esa parte final encontramos el motivo. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Qué movió a Dios a elegirnos a nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Dice que fue ¿por qué? Según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Muchos cristianos que se resisten a la soberanía divina piensan que si hubo una elección, lo que la provocó debió haber sido las obras del hombre, ¿cierto? Entonces dicen: si Dios nos eligió, me eligió es porque yo me lo gané, ¿cierto? Si Dios me eligió es porque yo estoy bien, porque estoy haciendo las cosas bien. Pero ya vimos, mis hermanos, que eso no puede ser, porque Dios nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Quiere decir que usted no había hecho lo bueno ni lo malo y Dios ya le había escogido. Pero cuando explicamos esto, entonces hay otros que salen a decir que aunque no habíamos nacido y que aunque no existíamos todavía, cuando Dios nos eligió, Dios sí sabía lo que íbamos a hacer. Entonces Él dijo: como el pastor Henry va a ser buena gente, entonces yo lo escojo a él, ¿cierto? Mire, algunos piensan así, ¿cierto? Como Dios ya sabía, entonces nos escogió porque íbamos a ser buenos. Como siempre, el hombre resiste a la soberana voluntad de Dios y siempre quiere el mérito para sí, ¿cierto? Todo fue gracias a mí, porque yo iba a ser bueno, dicen, ¿cierto? Pero todo eso no son más que la manifestación del orgullo humano, que no puede aceptar que la salvación depende absolutamente ¿de quién? Depende absolutamente de Dios, de su soberanía. El apóstol Pablo nos dice que sí hubo un motivo, pero que ese motivo no fuimos precisamente nosotros. El texto dice: según el puro afecto de su voluntad. Lo que movió a Dios para nuestra elección fue el puro afecto de su voluntad. O como lo dice la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, dice: porque así lo quiso y le pareció bien. Miren lo hermoso de ese texto, ¿no? La Biblia latinoamericana dice: porque así lo quiso y le pareció bien. ¿Quién aconsejó a Dios antes de la fundación del mundo? Nadie, no había nadie. ¿Quién le iba a aconsejar? Estaba el Señor Trino y Él decidió elegirnos. Lo que motivó a Dios para nuestra elección fue lo que Él quiso, lo que Él deseó. La realidad es que después de la caída, delante de Dios, todos los hombres somos pecadores. Después de la caída no hay uno que sea justo, así dice el apóstol Pablo. Si recibiéramos nosotros lo que merecemos, yo les pregunto, ¿cuántos hombres serían salvos? Ninguno. Si recibiéramos lo que merecemos, todos los hombres serían condenados. Pero a Dios en su infinita gracia le plació elegir un pueblo para sí en Cristo, para salvarle por medio de la obra del Redentor. Y no es injusticia que Dios haya elegido a unos sí y a otros no. Porque algunos dicen: pero eso sería injusto, pastor. ¿Por qué Dios eligió a unos y a otros no? Eso es injusto, pero la Biblia que dice que es injusto, no. Porque ¿qué sería lo justo que Dios debía hacer con todos nosotros? Pues condenarnos, porque todos nosotros merecemos la condenación.
Pero Dios, de en medio de todos estos condenados, pues le ha placido salvarnos, le ha placido elegir un pueblo para sí. Dios no le debe la salvación a nadie. Por eso Dios no es injusto cuando no elige al pecador. Más bien tenemos que aceptar que Dios es lleno de gracia cuando nos eligió, ¿cierto? Lo único que movió a Dios para elegirnos a nosotros fue su gracia. Y así lo dice la Escritura. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire, le está hablando al pueblo de Israel. ¿Lo escogió para qué? Para que fuese un pueblo santo, lo que nos está enseñando Pablo. Pero el 7 dice: no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Miren, este versículo ya nos subió la moral. ¿Qué éramos nosotros? El pueblo más insignificante de toda la tierra, ¿cierto? Y eso es interesante porque el Nuevo Testamento vuelve y nos dice el Señor. Dice que Dios eligió a los necios. O sea, ¿qué éramos nosotros? Los necios, para avergonzar a los sabios. Y miren lo interesante, aquí Dios está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo lo mismo. Dice: no por ser vosotros más. Mire, si usted fue elegido por Dios, no fue por usted ser más, fue por pura gracia. Mire el 8 de lo que dice, sino por cuanto Jehová, ¿qué? Nos amó. Por cuanto Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ese texto es precioso, ¿no? Dice el para qué y el por qué. Dios nos llamó, nos sacó del pecado para ser santos. ¿Pero por qué? Dice: porque nos amó, porque quiso, nada más. No porque ustedes sean el más glorioso pueblo de la tierra, dice el Señor, no. Porque éramos insignificantes. Nada en nosotros motivó a Dios a escogernos para salvación, ¿cierto? Nada en nosotros. No había nada bueno en nosotros. Y 2 Timoteo 1:9 nos lo recuerda. Miren lo que dice ese texto. 2 Timoteo 1:9. Dice la palabra del Señor: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren ese texto hermoso. Dios nos escogió en Cristo antes de todo esto. ¿Por qué? No por nuestras obras de justicia, sino por su propósito, su soberano propósito. Fuimos elegidos por la soberana gracia de nuestro Dios. Y por eso la gloria por nuestra salvación es ¿de quién? De Dios. Miren, mis hermanos, en la salvación lo único que pusimos nosotros fue el pecado. En realidad, miren lo interesante. En la redención lo único que pusimos nosotros fue ¿qué? El pecado, no más. Nada más. El pecado fue lo que pusimos. Somos pecadores y por eso nos salvó el Señor. De resto no más. No hay ninguna gloria para nosotros. Si no fuera por la intervención de Dios, todos nosotros los hombres estaríamos condenados. Pero por su gracia soberana fuimos elegidos para ser su pueblo. Y por eso, mis hermanos, el sentido de la vida nuestra es Dios, es Cristo. Nuestra identidad como iglesia es Cristo. Somos creyentes. Y eso hace parte del sentido de la vida y de la identidad de la iglesia que la congregación de Éfeso debía recuperar. Y también, mis hermanos, debemos recuperarla nosotros. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. El cristiano de hoy, que por lo menos aquí en Colombia se ha apartado tanto del evangelio bíblico, de la soberana gracia de nuestro Dios, está llamado a volver a las Escrituras.
y a recobrar su fe en el Señor. Miren, la mayor parte de las iglesias de Bogotá y de Colombia son arminianas, es decir, tienen una doctrina que consideran que Dios no es soberano en la elección, y eso es triste, ¿no les parece a ustedes? Nosotros debemos aprender a discernir, porque a veces vamos a cualquier iglesia y decimos, pues es como normal, lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir que Dios nos salvó porque quiso, a decir que Dios nos salvó porque yo lo busqué, porque yo lo hice. Porque el Evangelio es la gloria solamente para Cristo. ¿Recuerdan las 5 solas de la Reforma? ¿Cuáles eran? Una de ellas es solo Cristo, ¿cierto? Solo por Cristo tenemos redención, solamente por fe, ¿cierto? Mire, eso solo no apunta a nosotros. ¿A quién apunta? A Dios. Era la doctrina de la Reforma, y desgraciadamente hoy en la mayor parte de las iglesias aquí en Colombia lo que se predica es un evangelio contrario a lo que dijeron los reformados, a lo que los hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino defendieron. Miren lo interesante, ¿no? A veces la gente nos ve a los presbiterianos con el clériman, y a mí me han preguntado, me han dicho, ¿usted es pastor o es un sacerdote católico? Me dicen, ¿no? Y dice, es que ustedes se parecen mucho a los católicos, ¿no? Y la pregunta es ¿en qué? Simplemente en que tenemos un clériman que de paso, ese clériman es presbiteriano, no es católico romano, ¿no? Pero esas personas que nos dicen así no se dan cuenta que en sus iglesias la doctrina de ellos es más parecida a la fe católico romana que a la cristiana evangélica. Porque la iglesia cristiana bíblica dice que somos salvos solamente por la soberana gracia de nuestro Dios. La tradición católico romana y muchas de las iglesias evangélicas de hoy predican un evangelio que es 50 y 50, ¿no? El 50% lo hace Dios y el 50% lo hace el hombre. Eso no es cristianismo, eso no tiene nada que ver con la doctrina cristiana reformada bíblica, y eso es más parecido al catolicismo romano. Y es interesante, ¿no? El cristianismo de hoy se ha vendido otra vez al pecado y ha rechazado la soberanía de Dios en la salvación. Y por eso nosotros estamos llamados a predicar el evangelio bíblico. Porque hay mucha gente que ni siquiera entiende la diferencia. Hay gente que está en la iglesia y no sabe que lo están predicando igual que el catolicismo romano. Pero nosotros debemos predicar a Cristo, la única manera de llegar al Padre. La Biblia dice que no hay otro camino para llegar al Padre. No son las obras y Cristo. ¿Cuál es el camino? El camino es Cristo, no hay más. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la Escritura. Finalmente, el apóstol Pablo, como quinto punto, nos habla acerca del propósito. ¿Cuál fue el propósito de que Dios nos escogiera? Y en el versículo 6 encontramos el propósito de la elección. El hombre caído, obviamente en su orgullo pecaminoso, se olvida de Dios y pretende ser el centro del universo y piensa que el plan de salvación tiene que ver con él, que el propósito del plan de salvación es el hombre. Pero yo les pregunto, ¿será el hombre el propósito del plan de redención? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería el hombre el propósito del plan de redención? No, la Biblia enseña que no, Pablo enseña que no. Pero el hombre en su necedad dice, yo soy el centro, yo soy la razón, ¿no? Por eso no es raro escuchar predicaciones donde se hable de cuán enamorado está Dios de nosotros, ¿cierto? Que no tuvo que salvarnos. O de cómo planeó Dios todo esto para que nosotros estuviésemos realizados, tuviésemos éxito. Porque siempre el hombre es dado a pensar en sí mismo como el centro de todas las cosas. Pero aquí de nuevo el apóstol nos corrige, ¿no? En este texto. Porque nos dice enfáticamente que el fin de la elección para redención no somos nosotros los hombres, sino es Dios. Si no somos nosotros la razón de la salvación, ¿quién es la razón? Pues Dios mismo, ¿no? La respuesta la hallamos ahí en el versículo 6. Miren lo que dice ese texto. Dice, para alabanza ¿de qué? De la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos
en el amado. Miren, cuando Pablo está diciendo que Dios nos escogió, nos predestinó, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito que pone allí? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Claramente dice que es para alabanza de la gloria de Dios. El propósito supremo para el cual fuimos elegidos por Dios es su propia gloria, la alabanza de su soberana gracia. Por eso es necio cuando nosotros los cristianos creemos que somos la razón y que somos el propósito, porque la razón y el propósito es Dios. Ahora, eso no quiere decir que no hayan beneficios para el hombre. Es más, los estamos estudiando en este momento, estamos viendo los beneficios que tenemos en Él. Pero esos beneficios que disfrutamos los creyentes, incluyendo todos los que hemos estado viendo hoy, pues no son el propósito, sino son el fruto. No son el propósito, sino son ¿qué? El fruto. La razón de que estamos aquí es la gloria de Dios. Mire, si no entendemos así la Biblia, no la podemos entender. Esta semana leía con mis hijos Ezequiel en el devocional, y en Ezequiel Dios le habla a Ezequiel y le dice, te voy a quitar el deseo de tus ojos, te voy a quitar a tu esposa. Imagínense eso, tan tremendo. Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, te voy a quitar a tu esposa, ¿no? Y fue así. De paso, la muerte de la esposa sirvió como señal para el pueblo de Israel que iba a ser llevado cautivo. Y yo les pregunto, si nosotros somos humanistas, tenemos que protestar, ¿no? Porque ¿cómo es que le va a quitar la esposa a Ezequiel si Ezequiel era el profeta? Ezequiel era de los hombres cuerdos del pueblo de Dios, del que hacía las cosas bien, ¿cierto? Del que predicaba la palabra, del que hacía lo que Dios le decía. Y Dios le quita a su mujer. ¿Cómo entendemos eso si pensamos en el evangelio humanista de hoy en día que promete casa, carro y beca? ¿Cómo entender eso? ¿Lo entenderíamos? No. ¿Qué le pasó a Dios? Tanto servicio, tanto a hacer la obra de Dios para que Él le quite la mujer así como así y antes le avisa, ¿cierto? Le dice, te va a quitar tu mujer y al otro día se muere. Y veíamos con mis hijos en medio del devocional que eso solamente se entiende cuando entendemos que la vida en esta tierra es para la gloria de Dios. Estamos aquí para la gloria de Dios, si no, nada tendría sentido, mis hermanos. Yo no sé, los que logran sostener esa mentira de que estamos aquí para nuestra realización, tienen que negar gran parte de la Biblia. Porque la Biblia muestra que Dios hace lo que quiere en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios ni siquiera nos pregunta. Miren que Dios no le dijo a Ezequiel, Ezequiel, ¿te quito tu mujer? No le dijo así. Él lo que le dijo fue, te la voy a quitar, punto, ¿cierto? Dios hace lo que Él quiera porque esta tierra, nuestra vida y todo lo que tenemos es para su gloria. Él es el soberano. Mis hermanos, tenemos beneficios, pero esos beneficios no son el propósito. Esos beneficios son fruto. Son bendiciones que tenemos por estar en Cristo, pero el propósito de todo lo que nos pasa aquí en la tierra a los creyentes, el propósito de nuestra elección, el propósito de todo lo que Dios preparó de antemano es su gloria. Si fuera nuestra realización no habría mártires en la historia, ¿no creen? No habría mártires, habría gente exitosa, ¿cierto? Exitosa y millonaria entre el pueblo de Dios. Pero esa historia muchas veces es la excepción y no la regla. La realidad es que todo lo que pasa aquí es para su gloria. Y por eso nosotros como cristianos debemos pensar de esa manera. Cuando leíamos Ezequiel con mis hijos, yo les enseñaba acerca de eso. Estamos aquí para la gloria de Dios. Y si para la gloria de Dios, de aquí a mañana tenemos que ser perseguidos, ¿qué decimos nosotros? Ay, no diga eso, pastor, ¿cierto? No, deberíamos decir amén, ¿cierto? Si para la gloria de Dios tenemos que pasar dificultad, pues decimos amén. Pero imagínense la sociedad moderna, la iglesia moderna en tiempos de persecución. El cristiano que no es capaz de sacrificar ni siquiera el tiempo para Dios, ¿qué será en tiempos de persecución? Cristiano moderno que si no le queda la iglesia cerca no va, ¿cierto? ¿Qué sería en tiempos de persecución? ¿Qué sería de nosotros con la poca pasión que muchas veces embarga el corazón de la iglesia moderna? Estamos aquí para la gloria de Dios. La iglesia de Éfeso, contaminada por el materialismo, por la vanidad del sistema de este mundo, necesitaba entender eso. Necesitaba entender que aquí Dios nos escogió en Cristo,
desde antes de la fundación del mundo, no precisamente para tener éxito terrenal y glorias efímeras, sino para glorificar a Dios. Ese debía ser el fin principal para el cual ellos vivían. Pero no era la realidad en la iglesia de Éfeso. Por eso la necesidad del apóstol Pablo de recordar a su iglesia que ellos eran de Dios y habían sido escogidos para Dios. Y de la misma manera la iglesia en este tiempo tiene sus ojos puestos en la gloria de este mundo. Y aquí Dios tiene que volvernos a recordar, como Pablo a la iglesia de Éfeso, que Él nos eligió de antemano para vivir para Él, para glorificarle. Y yo quisiera terminar esta enseñanza con una conclusión que reafirme nuestro sentido, nuestra identidad, nuestro propósito como iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo y fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, no solamente para ser justificados e ir al cielo, sino para ser una iglesia santa, una iglesia diferente en medio de un mundo lleno de paganismo. Somos diferentes. Para ser conforme a la imagen de su Hijo. Dios está formando a su Hijo en nosotros. Con todo lo que nos pasa, con las situaciones que vivimos, Dios está formando a su Hijo en nosotros. Dios nos escogió no solo para ser justificados y tener vida eterna, sino también para ser santos, para ser santificados, para ser un pueblo distinto en medio de un mundo de esclavos del pecado, de muertos, de enemigos de Dios, de hijos de Satanás. Y por eso no debemos buscar ser parecidos al mundo. No debemos buscar disimular la diferencia que hay para encajar con nuestros compañeros de trabajo, no. Más bien, que el mundo entienda que somos diferentes. Porque el mundo se revuelca en su inmundicia, hace y deshace contra Dios y contra su ley. Pero la iglesia que Dios escogió es santa. La iglesia que Dios escogió es un pueblo conformado por hijos de Dios, llamados a vivir para la gloria de Dios. Somos una nación santa, el pueblo redimido por la gracia de Dios. Y ese es el sentido de nuestra vida. Esa es nuestra identidad. Y debemos recuperarla. Debemos ser cristianos a mucho honor. Debemos ser diferentes a mucho honor. Debemos creer en el matrimonio cristiano a mucho honor. Debemos creer en el orden de Dios en el hogar a mucho honor. Debemos creer en cómo Dios creó hombre y mujer a mucho honor. Sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que piensen de nosotros, si nos censuran, si nos dicen, si no parecemos a la moda, si parecemos cavernícolas, que lo seamos, ¿no creen ustedes? Pero si somos pueblo de Dios, tenemos que manifestarlo. Cuando es atacada la moral y la verdad de Dios, permanecer en neutralidad no es bueno. Permanecer neutros no es bueno. Tenemos que sentar nuestro precedente, tenemos que decir cómo son las cosas. Quiere el Señor limpiar nuestro corazón del pensamiento y las ideologías del sistema de este mundo, de su materialismo, de su vanidad. Que como iglesia podamos entender que Dios nos escogió en Cristo, no precisamente para ser exitosos, sino para la gloria de Dios. Ese debe ser el fin principal de nuestra vida aquí en la tierra, mis hermanos. Así que vamos a terminar orando al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos guíe, que podamos hacer nuestra parte aquí en este tiempo donde Dios nos puso como iglesia de Cristo. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Señor amado, queremos agradecerte este precioso texto que nos aclaras hoy, que nos enseñas hoy en el libro de Pablo a los Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios. Señor, gracias por este texto que nos habla de la eternidad cuando tú nos elegiste. Gracias, Señor, porque nos elegiste para ser un pueblo santo, diferente, Señor. Padre, en nuestro pecado nos avergonzamos de la fe, nos avergonzamos porque creemos en lo que el mundo dice y terminamos disimulando la diferencia. Ayúdanos, Padre,
que podamos hacer notar nuestra manera de pensar en medio de un mundo corrupto, mentiroso, engañoso. Ayúdanos, Señor, que podamos ser, como dice la Biblia, luminares en medio de un mundo en tinieblas. Señor, la Biblia dice que si la sal pierde su sabor no sirve para nada. Qué triste una iglesia que se acomoda al mundo. Qué triste una iglesia que no hace nada, una iglesia que no impacta, una iglesia que simplemente pasó sin pena ni gloria. Ayúdanos, Señor. Permítenos ser sal para esta tierra. Permítenos ser luz. Señor, que no pasemos nuestra vida en vano aquí en esta tierra, simplemente siendo parte de la congregación y ya. Permítenos ser luz, Señor. Que nosotros podamos hacer la diferencia, Padre, en medio de un mundo que promueve todo lo que es contrario a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que no permanezcamos pasivos, que no permanezcamos neutros, que podamos nosotros manifestar tu gloria. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias por habernos escogido desde antes de fundar el mundo. Gracias por elegirnos para ser tus hijos, para ser adoptados, para ser hijos de Dios. Gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros en Cristo. Gracias porque un día, Señor, en el tiempo tuyo se cumplió lo que tú habías planeado y nosotros vinimos a Cristo. Nosotros hacemos hoy en día parte de ese pueblo precioso. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por la fe que nos das en el Redentor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.